Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a este nuevo video tutorial. En esta oportunidad vamos a desarrollar algunos conceptos relacionados a combinación lineal de vectores de la materia álgebra y geometría analítica, o álgebra lineal en general. Dado un conjunto de m vectores, de n componentes cada uno, si además tenemos un conjunto de m números reales que podamos asignar de cada uno de ellos a un número real a cada uno de los vectores, a los m vectores de ese conjunto, vamos a definir como combinación lineal a la función expresada de este modo. Es decir, nosotros tenemos un conjunto de m vectores, b1, b2, b3 hasta bm, pertenecientes a Rn, es decir, vectores de n componentes reales, y vamos a tener también un conjunto de reales, por lo menos m distintos, para poder asociar uno de ellos a cada uno de estos vectores. La función que está planteada aquí, función del producto de un escalar por un vector, y ya que ese escalar está asociado a ese vector, le vamos a añadir el mismo subíndice que dicho vector, por lo cual tenemos k1b1, k2b2, knbn, y van a ser productos. Va a ser el producto del escalar k1 por el vector b1, el producto del escalar asociado al vector b2, que va a ser, le vamos a llamar k2, y así sucesivamente, todos los productos de un escalar, un número real, por un vector. Dicha función, ¿qué forma va a tener? ¿Qué expresión analítica va a tener? Va a ser la sumatoria de esos productos. Es decir, que vamos a armar una función que sea agarrar cada uno de los vectores de este conjunto de m vectores de n componentes, multiplicarlo por uno de los números reales de este conjunto de reales, y ese producto, que es nuevamente un nuevo vector, porque recordemos que multiplicar un vector por un escalar, lo único que hace justamente es escalar el vector en un factor igual a dicho número real en cada uno de esos componentes. Supongamos que nosotros tenemos un vector un escalar k1 que multiplica a un vector cuyos componentes son bx, by de R2. Entonces el resultado de eso es el escalar k1 por bx más el escalar k1 por bx, primera componente del vector resultante, y el escalar k1 por la componente b sub. Entonces este nuevo vector que nos queda como resultado del producto del vector b de componentes bx y by perteneciente a R2 al ser multiplicado por el escalar k1 es este nuevo vector, que es una versión escalada en un factor k. Si este era el vector b original de componentes bx, by, de componentes bx, by, entonces ahora su versión escalada va a ser igual a alguna, supongamos va a estar en la misma línea, pero va a tener un módulo distinto. Esto va a ser k1 por el vector b. Obviamente que puede ser más corto, más largo, dependiendo del valor del número real k1 que multiplica. Entonces, teniendo en cuenta eso, nosotros vamos a tener que cada uno de estos productos de un vector por un escalar los vamos a sumar entre sí, y eso obviamente, cada uno de estos es un nuevo vector. Entonces, la suma de todos esos vectores va a ser obviamente un nuevo vector. Supongamos este ejemplo puntual donde vamos a tener un ejemplo sencillo de vectores de R2, vectores de dos componentes. Tengo b1 que es el vector 1, 2, b2 que es el vector menos 2, menos 3, y voy a tener dos escalares, k1 vale menos 3, k2 vale menos 1 medio. Entonces voy a armar la expresión de esta función que hemos dicho que define a la combinación lineal de vectores, es decir, esto que está aquí es la representación analítica de una combinación lineal de vectores. Es un conjunto de operaciones de multiplicación de un vector por un escalar, varias de ellas sumadas todas entre sí para generarnos un nuevo vector. Entonces en este ejemplo de aquí nosotros tenemos estos dos vectores y los dos escalares, y vamos a armar el producto k1 asociado con b1, k2 asociado con b2, y vamos a sumar esos dos resultados parciales. Entonces el escalar menos 3, que es k1, por el vector b1, que es 1, 2, de R2, más el escalar menos 1 medio, que es k2, multiplicado por el vector b sub 2, que es menos 2, menos 3. Menos 3 por 1, menos 3, menos 3 por 2, menos 6, menos 1 medio por menos 2, 1 positivo, menos 1 medio por menos 3, 3 medio positivo. Vamos a sumar los vectores. Recordemos que la suma de vectores es componente a componente, entonces sumamos la primera componente del primero con la primera componente del segundo, menos 3 más 1 me da menos 2, la segunda componente del primero con la segunda componente del segundo, menos 6 más 3 medios, menos 6 lo podemos ver como menos 12 medios. Entonces, menos 12 medios más 3 medios me da menos 9 medios. Este vector que nos queda, que le voy a llamar b sub 3,
surgió de hacer la operación que planteamos, que es la combinación lineal de los vectores B1 y B2. Entonces podemos expresar, decir que B3 es la combinación lineal de los vectores dados B1 y B2 para los escalares asociados K1 y K2, porque desde ya, si yo mantengo estos dos vectores pero modificase los valores de los números reales que los multiplican, el resultado que tendría aquí sería distinto. Entonces, si bien obviamente que el resultado final va a depender de los vectores iniciales, va a depender de este B1 y de este B2, también va a depender de los escalares. Si yo modifico los escalares, también se modificaría el resultado. Supongamos que los vectores ya los tengo dados, son fijos. Para cada par de escalares que yo tome aquí voy a tener un resultado distinto. Entonces por eso decimos que B3 es la combinación lineal de los vectores dados para también los escalares dados, que son estos escalares que hemos asociado a cada vector respectivamente. Por lo tanto, este resultado que obtenemos para B3 depende de ambas cosas. Generalmente lo que va a suceder es que vamos a tener asignados los vectores, en este ejemplo sencillo que estamos viendo, nos han dado B1, nos han dado B2, y lo que se va a plantear, bueno, es cómo va a ser el resultante, B3, digamos, en nuestro ejemplo, según voy variando los valores de los escalares para los vectores ya fijados. Como habíamos dicho, una combinación lineal de vectores de n componentes es un nuevo vector de n componentes. Fíjense que en el ejemplo nosotros combinamos B1 y B2, que eran estos, 1, 2 y menos 2, 3 respectivamente, y a través de ciertos escalares, que eran puntualmente K1 igual a menos 3 y K2 igual a menos 1 medio, obtuvimos un nuevo vector de dos componentes, que era el B3, cuyos componentes son menos 2 y menos 9 medios respectivamente. Entonces, obtenemos un nuevo vector de n componentes que depende, como habíamos dicho, tanto de los vectores que se combinaron como de los escalares asociados. El conjunto de vectores que se combinan, es decir, B1 y B2 en nuestro ejemplo sencillo, se llama un conjunto generador o simplemente generador. Entonces, en este ejemplo que yo les di, el vector B1 y el vector B2 son un conjunto generador o generador de todos los posibles vectores B3 que yo voy a obtener para, dados este B1 y este B2 fijos, al ir cambiando los valores de los escalares, esta operación me da un nuevo B3. Entonces, ahí decimos, si se deja que los escalares asociados puedan recorrer todo el intervalo real, porque los K estos son números reales, los que estaban en nuestra expresión genérica son números reales, entonces pueden tomar cualquier valor de menos a más infinito. Entonces, si los dejamos recorrer todo el intervalo real, para cada combinación de valores de escalares posibles, en este caso tenemos solamente dos términos porque el generador tiene solo dos vectores, pero esto se puede extender a m vectores como habíamos planteado antes, es decir, a cualquier número finito de vectores. Entonces, una vez que ya tenemos fijados los vectores, tenemos un generador o conjunto generador definido, al darle todos los valores posibles a los escalares, que son infinitos, ¿sí?, porque es todo el intervalo real, para cierto generador dado, los vectores fijados, se tendrá que el vector generado, en nuestro ejemplo B3, variará en función de los escalares. El conjunto de todos ellos, es decir, todos los B3 que yo obtengo al ir dándole valores reales distintos a K1 y K2 para B1 y B2 ya fijados, que en nuestro ejemplo serían este vector y este vector respectivamente, entonces el conjunto de todos los B3 que yo genero al variar los escalares se lo denomina espacio generado por el conjunto generador, es decir, los vectores que nos dieron originalmente B1 y B2 sobre el cuerpo de los reales, los números reales completos de menos a más infinito. Entonces acá estamos introduciendo dos conceptos importantes, si bien lo vamos viendo como introducción al concepto de combinación lineal, dos conceptos importantes del álgebra lineal, como son el de conjunto generador o generador de un espacio de vectores y obviamente el de espacio generado. Como les decía entonces, para otros valores de los escalares K1 y K2 en este ejemplo sencillo que estamos utilizando para ilustrar el concepto de combinación lineal, B3 desde ya va a ser otro vector de R2 obviamente. Supongamos que ahora le asigno los valores 3 a K1 y menos 1/3 a K2. Vuelvo a armar la expresión de la combinación lineal, recordemos que B1 era 1, 2 y B2 era menos 2, menos 3. Entonces haciendo 3 por 1, 2 más el escalar menos 1/3 por menos 2 menos 3, el segundo vector de nuestro conjunto generador, nos queda 3 por 1, 3, 3 por 2, 6, menos 1/3 por menos 2, 2/3 positivo, menos 1/3 por menos 3, 1 positivo. Al sumar, hacemos 3 más 2/3, 3 lo podemos ver como 6/3,
como 9 tercios, perdón, entonces más 2 tercios nos va a dar 11 tercios, 6 más 1 es 7, entonces este vector que está aquí es el nuevo B3, digamos, que hemos construido a partir de combinar los mismos vectores que teníamos de antes, es decir, el mismo generador o conjunto generador, pero ahora dándole otros valores a los escalares. Este proceso lo podemos hacer indefinidamente para cada valor real que le podamos asignar a K1, que son todos los reales de menos a más infinito, y para cada valor real que le podamos asignar a K sub 2, que también es todo el intervalo real. Entonces vamos a tener infinitos vectores de esta forma. Y podemos decir que B1 y B2 generan al espacio, donde vamos a por ahora llamar espacio, a todos los vectores estos que se generan al darle distintos valores a los escalares. Entonces acá pongo los dos primeros que nosotros hemos generado para los escalares de ejemplo, menos 2, aquí no era menos 2, menos 3, sino que se correspondería con menos 2, menos 9 medios, ¿sí? Ahí yo volví a copiar el B2, pero en realidad es menos 2, menos 9 medios, sería lo que va aquí, entonces vamos a corregir eso. Aquí no iría este, sino que es menos 2, menos 9 medios. Es decir, que era el que nos había dado al principio, cuando habíamos considerado los escalares menos 3 y menos 1 medio. Menos 2, menos 9 medios. Entonces, hacemos así. Menos 2, menos 9 medios. Y estos son 2 en puntual de los infinitos posibles para cada valor infinito de los reales que le doy a los escalares K1 y K2. Todo esto que está aquí, ponemos puntos suspensivos porque este conjunto tiene infinitos elementos. Todo este conjunto de aquí decimos que es el espacio generado por el conjunto generador conformado por estos vectores B1 y B2, que les di de ejemplo el 1, 2 y el menos 2, menos 3 pertenecientes a R2. Ahora surge la pregunta de, bueno, ¿cómo hacemos para saber cuál es el espacio generado por cierto generador? Nosotros tenemos este generador que yo les di, que son estos dos vectores, es decir, el generador tal que B1 y B2 lo conforman, es decir, 1, 2, menos 2, menos 3, y queremos saber cómo van a ser los vectores de la forma AB, paramétricos genéricos, que son generados por este conjunto generador cuando dejo los escalares libres y pueden tomar cualquier valor del intervalo real. Entonces se plantea, como decimos, la combinación lineal genérica K igual a cualquier real. Eso quiere decir que la combinación lineal va a ser genérica, ya no le doy un valor puntual, sino que vamos a poder darle todos los valores reales, obviamente, por decirlo de algún modo, uno a la vez. Y le igualamos a un vector paramétrico. Este vector paramétrico es justamente decir, bueno, ahora como no sé cuánto va a valer en principio K1 ni K2, voy a poner que la primera componente de B3, que era el resultante, va a ser A, y la segunda componente va a ser B. Y eso, este AB aquí me representa un vector genérico de este conjunto del espacio generado por el generador B1, B2. Entonces, nos va a convenir para este caso plantear los vectores no como yo se los he venido trabajando como vectores fila, sino ponerlos como vectores columna. ¿Esto por qué? Primero, desde el punto de vista vectorial es indistinto, pero al ponerlos como vectores columna es más fácil ver desde la ecuación vectorial pasar a esto que nos lleva hacia esto que es el conjunto de ecuaciones escalares. Si bien acá lo estamos viendo como desde el punto de vista de combinación lineal de vectores, todos los temas en general del álgebra lineal están muy relacionados y son básicamente los mismos conceptos vistos desde puntos de vista distintos que a su vez también se relacionan entre sí todos esos puntos de vista. Entonces aquí, pasándolo a vectores columna, me es más fácil ver que cada fila, K1 por 1, K1 por 2, K2 por menos 2, K2 por menos 3, es esto que nos queda aquí, y la suma, como es componente a componente en la suma vectorial, entonces aquí nos queda esto. Este se suma con este, el primer componente del primero con el primer componente del segundo del primero con el segundo del segundo, y la suma de los primeros componentes es el primer componente del resultado, la suma de los segundos componentes es igual al segundo componente del resultado, es decir, nos queda esta ecuación escalar en K1 y este K1, K2 y esta otra ecuación escalar en K1, K2. Es decir, la ecuación vectorial que nos plantea la combinación lineal genérica igualada al vector paramétrico es igual a un conjunto de ecuaciones escalares. Puntualmente, un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. El modelo básico de sistema de ecuaciones que vemos desde el nivel medio, del secundario, que se repasa nuevamente en ingreso universitario, en nuestro caso en particular del UTN, en el seminario de ingreso. Es decir, que nosotros vamos a tener
que esto se reduce a un sistema simple de dos ecuaciones, la primera y la segunda filas, y dos incógnitas, los escalares K1 y K2 de la combinación lineal. Llevando eso a la forma matricial de matriz ampliada, al obtener la solución general de este sistema de ecuaciones lineales paramétrico, se obtiene, ¿por qué la solución general? Porque tenemos términos independientes que son parámetros, no son números reales definidos, sino que pueden variar en función de los valores de los escalares. Esto es un sistema paramétrico. Al obtener la solución general de este sistema paramétrico, se obtiene la expresión analítica del espacio generado. Es decir, bueno, yo voy a poder generar, obviamente, infinitos vectores de dos componentes a partir de estos dos vectores fijos que los multiplico por sendos números reales que varían en todo el intervalo real, de menos a más infinito, y para cada una de esas combinaciones de K1 y K2 voy a tener un vector acá, B, que nosotros le habíamos llamado al principio B3, distinto. Pero no quiere decir eso que el hecho de que este sea distinto para cada par de valores K1 K2 me va a permitir a través de cada par de valores K1 K2 generar cualquier vector aquí que se me ocurra de dos componentes. No, va a estar, en principio, puede estar condicionado en el caso más general por cómo sean estos vectores, cómo sea el conjunto generador, estos vectores que ya están fijados y me van a generar a este nuevo que es la combinación lineal de los anteriores. Para este caso particular que yo les resolví acá, que es el ejemplo que veníamos trabajando, planteamos entonces de este sistema de ecuaciones, vamos a la matriz ampliada, tenemos columna de los K1, fíjense acá el coeficiente 1, acá es 2, columna de los K sub 2, menos 2, menos 3, acá está la columna de los K sub 2 y los términos independientes que son A y B. Esta es la matriz amplia de este sistemita de dos ecuaciones con dos incógnitas. Acá hice solo una única operación elemental de filas, en un sistema muy sencillo de 2×2, ya tengo un 1 en el primer elemento, en el elemento 1, 1, o sea que ese hace las veces de pivote, me paro en este elemento y quiero hacer el 0 que está debajo, como si estuviésemos haciendo el método de Gauss para triangular la matriz y resolver el sistema de ecuaciones. Hago la operación E sub 2, 1, menos 2, es decir, a la fila 2, que es la que quiero modificar, le sumo la fila 1 multiplicada por el escalar menos 2. Entonces, menos 2 multiplicado a 1, menos 2 por 1 es menos 2 más 2 me da 0 aquí. Menos 2 multiplica el escalar menos 2, al número menos 2, menos 2 por menos 2 es 4, menos 3, haciendo aquí en la fila, 4 menos 3, me da 1 positivo. Luego tenemos en los términos independientes, menos 2 por A, menos 2A, le sumo la fila 2 que es B, entonces voy a tener que me queda menos 2A más B directamente, porque estos son parámetros, no conozco en principio sus valores. Este sistema, si aplicamos el teorema de Roche-Frobenius para evaluarlo, y vemos que el rango de la matriz de coeficientes, es decir, la parte que está aquí antes de la línea de puntos, solamente los coeficientes de las incógnitas K1 y K2, tiene dos filas no nulas en la forma triangular superior, es decir, rango 2. Si la vemos con los coeficientes, independientemente de que A y B fuesen, por ejemplo, nulos, y menos 2A por 0, menos 2A más B fuese menos 2 por 0 más 0, todo esto me diese 0, como ya la fila aquí no se anuló por este 1, que es un elemento no nulo ya en la forma reducida, independientemente de los valores de A y B, por más que inclusive los dos fuesen nulos, voy a tener que el rango de la matriz ampliada, es decir, incluyendo esta columna de términos independientes, también vale 2. Y cuando los rangos de la matriz de coeficientes y la matriz ampliada coinciden y son igual al número de incógnitas, el sistema es compatible y aparte de eso es compatible determinado. O sea que desde ya que el sistema es consistente. Consistente es equivalente de compatible y aparte es determinado. Por lo tanto, independientemente de los valores de A y B, es decir, que A y B pueden valer cualquier real, va a existir un par AB, este sistema va a ser consistente, por lo tanto, para todo AB que pertenece a los reales, es decir, para todo par AB que pertenece a R2, a vectores de dos componentes. En este ejemplo en particular, que yo les di, estos dos vectores, este conjunto generador que estaba dado por B1 y B2, es decir, el generador conformado por B sub 1 y B sub 2, que eran los vectores 1, 2 y menos 2, menos 3, tienen la particularidad de generar a todo R3. Pueden generar a todo R2, perdón. Pueden generar a todo R2. Porque al resolver el sistema, vemos que independientemente de los valores reales
que tomen A y B, pueden tomar cualquier valor y este sistema siempre tiene solución. Entonces siempre encuentro escalares para expresar la combinación. Eso más adelante, cuando avanza el estudio de la álgebra lineal, les dice entonces que estos vectores conforman una base para el espacio que estamos analizando, que es R2, el de vectores de dos componentes reales. Los invito entonces a la siguiente parte de este video tutorial, donde vamos a continuar desarrollando el concepto de combinación lineal y vamos a ver su representación geométrica, cuál es la interpretación en R2 y en R3, y vamos a ilustrar con algunos ejemplos viendo los conceptos relacionados de dependencia e independencia lineal.